Mi hijo no ha estado en casa durante 30 años, y hasta hace 3 meses, pensé que entendía por qué. Me llamo Guillermo, tengo 76 años, y acabo de descubrir que la razón por la que mi hijo se mudó al otro lado del país y nunca regresó no tenía nada que ver con su carrera. Fue por algo que le hice cuando tenía 8 años, algo de lo que no tengo memoria, pero algo que no puedo negar que sucedió. David nació en 1975. Era mi único hijo, y desde el momento en que llegó, estaba decidido a ser un buen padre. Mi propio papá había sido distante, crítico, más interesado en su trabajo que en mí, y me prometí a mí mismo que no repetiría esos errores. Entrené el equipo de béisbol infantil de David, lo ayudé con su tarea, lo llevé a pescar los fines de semana. Pensé que éramos cercanos. Pensé que era un niño callado, reflexivo, del tipo de niño que prefería leer a jugar bruscamente. Le iba bien en la escuela, nunca causó problemas, siempre educado y respetuoso. Mi esposa Susana solía preocuparse de que fuera demasiado callado, demasiado cuidadoso, como si siempre estuviera observando y calculando antes de hablar o actuar. Yo le decía que simplemente era maduro para su edad, responsable. Estaba orgulloso de eso. Pensé que significaba que lo estaba criando bien. Cuando David se fue a la universidad en 1993, esperaba que viniera a casa durante las vacaciones, durante los veranos, como hacen los chicos. Pero solo regresó ese primer día de Acción de Gracias, y aún entonces, parecía incómodo, ansioso por irse. Para Navidad, dijo que tenía demasiado que estudiar y se quedó en el campus. El siguiente verano, consiguió una pasantía en otro estado. Me dije a mí mismo que esto era normal, que los jóvenes necesitan encontrar su independencia, que volvería una vez que lo sacara de su sistema. Después de la universidad, tomó un trabajo en Seattle. Nosotros vivíamos en Ohio. Dijo que era una gran oportunidad, demasiado buena para dejarla pasar, y le creí. Estaba decepcionado, claro, pero lo entendía. Un hombre tiene que construir su carrera, tiene que ir donde está el trabajo. Susana y yo lo visitamos una vez ese primer año. La visita estuvo bien, educada, pero había una distancia que no podía nombrar, nos mostró la ciudad. Nos llevó a buenos restaurantes, pero se sentía como si estuviera haciendo de anfitrión con conocidos en lugar de pasar tiempo con sus padres. Con los años, la distancia creció. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, menos frecuentes. Llamaba en cumpleaños y días festivos, y teníamos estas conversaciones superficiales sobre el clima y el trabajo y nada que realmente importara. Lo invitaba a casa para Navidad, para Acción de Gracias, para el 4 de julio, y siempre tenía una razón por la que no podía. El trabajo estaba ocupado. Tenía planes con amigos. Los vuelos eran demasiado caros. Después de un tiempo, dejé de preguntar tan seguido porque los rechazos dolían demasiado. Susana murió hace 8 años. Cáncer. Fue rápido, brutal, y pensé que seguramente David vendría a casa para eso. Lo hizo, pero solo para el funeral, y se fue al día siguiente. Recuerdo estar parado en nuestro camino de entrada viéndolo subir al auto rentado, y quería preguntarle por qué realmente se iba, por qué había estado ausente tanto tiempo. Pero no pude encontrar las palabras. Me abrazó, dijo que lo sentía, y se fue. No lo he visto en persona desde entonces, todavía hablamos tal vez una vez al mes. Me cuenta sobre su trabajo en tecnología, algo con software que realmente no entiendo. Se casó hace 5 años con una mujer llamada Emily. No fui invitado a la boda. Me llamó después para contarme sobre ella, dijo que fue una ceremonia pequeña, solo algunos amigos, nada formal. Le dije que estaba feliz por él, y lo decía en serio, pero dolió más de lo que dejé ver. El año pasado, tuvieron una bebé, mi nieta, Clara.
La he visto exactamente 2 veces, ambas veces en videollamadas que duraron tal vez 10 minutos antes de que David dijera que necesitaba dormir la siesta o comer o algo. He pasado 30 años tratando de entender qué hice mal. He repasado recuerdos, analizado conversaciones, me he preguntado si fui demasiado estricto o no lo suficiente, demasiado. Susana solía decir que estaba pensando demasiado, que a veces los niños simplemente crecen y siguen adelante y no significa nada. Pero nunca lo creí. Sabía que había algo, algún muro entre nosotros que no podía ver pero siempre podía sentir. Hace 3 meses, estaba en el supermercado, el mismo al que he ido durante 40 años. Estaba en la fila de la caja cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me di la vuelta y vi a una mujer tal vez de 60 años mirándome con esta expresión de sorpresa y algo más que no podía identificar. Se presentó como la doctora Carolina Peterson, y me tomó un momento ubicar el nombre. Había sido terapeuta en la ciudad hace años. David la había visto durante algunos meses cuando estaba en la secundaria, lo recordaba vagamente. Susana había estado preocupada por David. Dijo que parecía ansioso, retraído, que no dormía bien. Yo pensé que estaba siendo sobreprotectora, pero acepté dejarlo ver a alguien si eso la tranquilizaba. Él fue a ver a la doctora Peterson durante tal vez 3 o 4 meses, y luego Susana dijo que estaba mejor y dejaron las sesiones. Nunca pensé mucho en eso después, la doctora Peterson preguntó si podían. Y algo en su voz me hizo decir que sí. Tomamos café en la tienda al lado del supermercado, y ella me dijo que había estado pensando en contactarme durante años pero no estaba segura de si era ético o siquiera útil. Pero al verme allí, viéndome, dijo, tan perdido, sintió que tenía que decir algo. Me contó que durante sus sesiones, David había hablado sobre un incidente que sucedió cuando tenía 8 años. Lo había llevado a uno de sus juegos de béisbol. Había ponchado 3 veces, y el equipo perdió. En el camino a casa, según lo que David le contó a la doctora Peterson, yo había estado furioso. Le grité, le dije que era inútil, que me había avergonzado frente a los otros padres, que nunca se esforzaba lo suficiente en nada. Y luego, cuando llegamos a casa, lo había agarrado del brazo. Lo decepcionante que era. La doctora Peterson dijo que David había tenido terror de decirle a alguien porque pensaba que me enojaría aún más si me enteraba de que había hablado de ello. Dijo que el incidente había moldeado cómo se veía a sí mismo durante años, que había pasado toda su infancia caminando sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, tratando de ser perfecto para que no explotara de nuevo. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de irse, la tomó y nunca miró atrás porque estar cerca de mí, incluso como adulto, traía de vuelta ese miedo. Me senté allí en esa cafetería, y sentí como si el piso se hubiera caído debajo de mí. No tengo memoria de esto. Ninguna. He tratado de recordar, pasé horas buscando en mi mente cualquier rastro de ese día, ese juego, ese camino a casa. Y no puedo encontrarlo. Pero tampoco puedo decir que no sucedió, porque la doctora Peterson dijo que la memoria de David era vívida, detallada, consistente cada vez que hablaba de ello. Y porque cuando realmente pienso en el tipo de padre que fui, no puedo decir con absoluta certeza que era incapaz de hacer algo así, quería creer que estaba equivocada, que David había recordado mal. Que tal vez no fue. Pero mientras más me quedaba con ello, más cosas empezaban a tener sentido. La forma en que David siempre parecía tenso a mi alrededor. La forma en que se estremecía a veces cuando levantaba la voz, incluso sobre algo trivial. La forma en que se fue y nunca regresó, ni siquiera para el funeral de su madre, ni siquiera para su propia boda. No estaba huyendo de oportunidades laborales o construyendo una nueva vida. Estaba huyendo de mí. Lo llamé 2 semanas después de esa conversación con la doctora Peterson. No sabía qué decir, cómo empezar,
pero sabía que tenía que intentarlo. Le pregunté si podíamos hablar, realmente hablar, sobre por qué se había mantenido alejado durante tanto tiempo. Hubo un largo silencio en la línea, y luego me preguntó si alguien me había dicho algo. Dije que sí, que me había encontrado con la doctora Peterson, y se quedó callado de nuevo. Finalmente, dijo que no quería hacer esto por teléfono. Dijo que si realmente quería hablar de ello, tendría que ir a Seattle. Así que lo hice. Reservé un vuelo por primera vez en años y volé al otro lado del país para ver a mi hijo. Nos encontramos en un parque cerca de su casa. Emily llevó a Clara por la tarde para darnos privacidad. David y yo nos sentamos en un banco, y por mucho tiempo, ninguno de nosotros dijo nada. Luego él comenzó a hablar. Me contó sobre ese juego de béisbol, sobre el camino a casa, sobre lo asustado que había estado. Dijo que recordaba cada palabra que dije, la expresión en mi cara, cómo se sintió mi mano en su brazo. Dijo que había pasado toda. Y que incluso ahora, a los 48 años, todavía escucha mi voz en su cabeza diciéndole que no es lo suficientemente bueno. Quería defenderme, decir que no lo recordaba de esa manera, explicar que había estado bajo mucho estrés en ese entonces. Que había estado tratando tan duro de ser un buen padre y tal vez había cometido errores pero nunca quise lastimarlo. Pero no dije nada de eso, porque nada de eso importaba. Lo que importaba era que mi hijo había cargado este dolor durante 40 años, y lo recordara yo o no, yo fui quien lo causó. Me disculpé. Le dije que lamentaba lo que había hecho, que lamentaba el padre que había sido, que lamentaba que sintiera que tenía que huir para sentirse seguro. Le dije que deseaba poder volver atrás y hacerlo. Que se mantuvo alejado. Él lloró. Yo lloré. Y por primera vez en 30 años, hablamos como padre e hijo en lugar de extraños haciendo conversación trivial. No sé si las cosas alguna vez estarán realmente bien entre nosotros. No sé si alguna vez me perdonará completamente o si alguna vez me perdonaré a mí mismo por algo que ni siquiera recuerdo haber hecho. Pero ha aceptado intentarlo. Vamos a hablar más, tal vez hacer algo de terapia juntos si está dispuesto. Dijo que quiere que Clara conozca a su abuelo, pero necesita sentirse seguro primero, y le dije que haría lo que sea necesario para ganarme eso. Tengo 76 años, y acabo de descubrir que la razón por la que mi hijo desapareció de mi vida no fue porque estaba ocupado o ambicioso o construyendo una nueva vida. Fue porque lo. Vamos a hablar más, tal vez hacer algo de terapia juntos si está dispuesto. Dijo que quiere que Clara conozca a su abuelo, pero necesita sentirse seguro primero, y le dije que haría lo que sea necesario para ganarme eso. Tengo 76 años, y acabo de descubrir que la razón por la que mi hijo desapareció de mi vida no fue porque estaba ocupado o ambicioso o construyendo una nueva vida. Fue porque lo lastimé tan gravemente cuando era niño que la única forma en que pudo sobrevivir fue poner un continente entero entre nosotros. Y lo peor es que no recuerdo haberlo hecho, lo que significa que fui capaz de causar ese tipo de dolor y simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Si tienes hijos, o si tuviste padres que te lastimaron, quiero que sepas algo. Las cosas que hacemos y decimos, especialmente a las personas que se supone que debemos proteger, no simplemente desaparecen. Viven dentro de las personas durante décadas, moldeando cómo se ven a sí mismas y al mundo. Y a veces, la persona que causó el daño ni siquiera lo recuerda porque para ellos, fue solo un mal día, un momento de enojo, un error. Pero para la persona que lo recibió, fue todo. No sé si alguna vez recordaré ese. Todo lo que importa. No puedo cambiar lo que hice. Pero puedo intentar, por el tiempo que me quede, ser el padre que él necesitaba que fuera hace 40 años. Y tal vez, si tengo mucha suerte, eso será suficiente.